Buenos días, queridos alumnos. Vamos a seguir con nuestras clases. Ahora nos toca hablar del recurso de apelación. Como ya lo hemos platicado, el temario concluye incluso antes de ejecución de sentencia. Todo esto que estamos viendo va más allá del temario, pero lo consideramos muy importante para que ustedes reciban un panorama completo y exhaustivo, en la medida de lo posible, de lo que es el juicio ordinario civil, que es la materia que nos ocupa. Bueno, vamos a hablar entonces de la apelación. Antes de pasar a ese tema en concreto, es importante retomar un concepto muy importante, esencial, que está en el Código de Procedimientos Civiles. Y el principio es que ningún juez puede revocar sus propias sentencias. Eso incluso está codificado y lo vemos en el artículo 683 del Código de Procedimientos Civiles, que nos dice: las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Entonces, cuando termina la primera instancia y se dicta la sentencia, el juez de conocimiento termina su labor. Ahora, en la ley hay la posibilidad de que esa sentencia definitiva dictada por el juez sea apelada ante los propios tribunales de alzada, se llaman, o de segunda instancia, de la Ciudad de México. Y eso es lo que conocemos como el recurso de apelación. Entonces, la apelación es un medio impugnativo ordinario a través del cual una o ambas partes solicitan que un tribunal de segundo grado examine una resolución dictada dentro del proceso por el juez que conoce en primera instancia. Y las partes que impugnan la sentencia a través del recurso de apelación lo hacen a través de la expresión de lo que llamamos en la materia procesal agravios. Se expresan agravios atacando los razonamientos y o los resolutivos de la sentencia. La finalidad del recurso de apelación estriba en que la parte apelante solicita que se modifique o revoque la resolución impugnada. Y el Tribunal de Alzado de segunda instancia, que en la Ciudad de México se llaman salas del Tribunal Superior de Justicia, puede confirmar la sentencia impugnada, puede revocarla o puede modificarla. Es importante también considerar que en nuestro sistema de apelación en la Ciudad de México tenemos un sistema denominado de jurisdicción plena. Es decir, el Tribunal de Alzada puede sustituirse en el juez al analizar el caudal probatorio. Recuerden lo que les dije casi desde el primer día de clases. No importa lo que pasó en la realidad, lo que importa es lo que está en el expediente. Entonces la sala recibe el expediente, ahí están todas las constancias de todo lo actuado, y con base en ese expediente puede sustituirse en el juez de primera instancia, analizar las pruebas, valorar las pruebas y determinar al final si, como yo decía, modifica, confirma o revoca la sentencia impugnada. Ahora, la apelación, cuando se admite, puede ser admitida en diversos efectos en relación con el juicio subyacente. Se puede admitir en ambos efectos, esto es, en el defecto devolutivo y suspensivo. Lo que quiere decir cuando se admiten ambos efectos es que la apelación suspende el trámite y los efectos del juicio de primera instancia en lo que se resuelve el recurso de apelación. También se puede admitir la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es decir, la admisión de la apelación y el trámite de la apelación no suspenden el juicio, pero la apelación sigue su curso a la par del juicio. En cuanto se presenta y se admite, se tramita en la sala superior, es decir, en el Tribunal de Segunda Instancia, pero no suspende el procedimiento. Y finalmente, se puede admitir en efecto devolutivo de tramitación preventiva o tramitación conjunta con la apelación definitiva. ¿A qué nos referimos aquí? Este tipo de apelaciones se presentan, se admiten, pero no se tramitan. Los agravios se expresan y la tramitación se realiza hasta que ya está dictada la sentencia definitiva, y por lo tanto se tramitan estas apelaciones conjuntamente con la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva. Bueno,
La apelación solamente procede cuando la ley lo prevé, es decir, procede cuando la ley marca en el Código de Procedimientos Civiles que las sentencias de primera instancia, autos o lo que sea, son apelables. Ya sea que la ley prevé que se puede revocar una resolución, entonces no es apelable, o que la ley prevea que una sentencia definitiva, como sucede en el juicio oral, no es apelable, entonces este recurso no procede. Entonces, primero, ¿verdad? La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a 500,000 pesos moneda nacional, salvo que esta cantidad se actualiza año con año, se publica y se actualiza en los términos del artículo 62, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles. Para este año 2020, ese monto rebasa los 600,000 pesos. Pero de todos modos, cualquier asunto cuya cuantía es inferior a ese monto no es apelable. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. Ahora, los autos, y vamos a leer el artículo 684 porque es importante, dice: los autos que no fueran apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta. Fíjense, autos y decretos, no sentencias. Los jueces no pueden revocar sus propias sentencias. Pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio a petición de parte, previa vista a la contraria por 3 días para subsanar toda omisión que existiera en el procedimiento. En los juicios en los que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite. Fíjense bien, cuando la sentencia es apelable, solamente y en este caso son asuntos de cuantía indeterminada o de cuantía superior al mínimo marcado en términos del artículo 62, fracción segunda, entonces en esos casos que sí es apelable, solamente pueden ser revocados los decretos de trámite. ¿Ok? Ahora, en los asuntos en donde no procede la apelación contra la sentencia definitiva, los asuntos de cuantía menor, ahí pueden ser revocados todos los autos, cualquiera que sea, salvo evidentemente la sentencia definitiva, porque seguimos con la regla general, una sentencia definitiva no puede ser revocada por el juez que la dictó. Contra estos juicios, contra las sentencias de estos juicios no apelables que procede desde luego el juicio de amparo directo. Bueno, ahora vamos a ver qué asuntos se tramitan a través de la apelación de tramitación inmediata. Estos, ¿verdad?, están en diversos artículos. Hicimos una compilación porque no están en uno solo. Se los voy a leer para que puedan tomar nota. Ahora, todas las apelaciones que se tramitan en ambos efectos, acuérdense, efecto suspensivo, siempre son de tramitación inmediata. Y las apelaciones en ambos efectos son las siguientes: la resolución que declare procedente la excepción de cosa juzgada, la resolución que recaiga a la solicitud de inmatriculación de un inmueble en el registro público de la propiedad, la resolución que declare la caducidad de la instancia, contra la sentencia que se dicte en el procedimiento de pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una institución de asistencia social, la resolución del incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera en la que se niegue ejecución, la sentencia definitiva, autos o resoluciones que suspendan o pongan fin al procedimiento, las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo tratándose de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Los autos definitivos que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio. Las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, y la resolución que apruebe o repruebe la partición de herencia.
Todos estos son ejemplos de apelaciones que proceden en ambos efectos. Ahora, el artículo 692 bis del Código de Procedimientos establece aquellas apelaciones que, admitidas en el efecto devolutivo, serán de tramitación inmediata. La resolución que declare improcedente la excepción de cosa juzgada, el auto que niegue la petición de emplazamiento por edictos, la negativa a la declaración de caducidad, la resolución del incidente de liquidación de costas, la resolución que niegue la diligencia preparatoria, la resolución que se dicte en la audiencia previa y de conciliación, el auto en que se niegue a abrir el juicio a prueba, el auto admisorio de demanda en los juicios ejecutivos, la resolución que recaiga en la liquidación de sentencia, la resolución del incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera en la que sí se concede la ejecución, el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, la resolución que se dicte en el incidente y la resolución en la que el juez de oficio decrete nulo el emplazamiento, las resoluciones que resuelvan excepciones procesales, el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga declaración de rebeldía en ambos casos, resoluciones o autos que impongan una sanción o medida de apremio, el auto que no admite reconvención, resoluciones o autos apelables que se promueven en ejecución de sentencia, resoluciones dictadas en los procedimientos o juicios especiales que fueren apelables conforme al código. Ahora, estamos hablando aquí de apelaciones que se interponen, se admiten, se mandan de inmediato al Tribunal Superior, al Tribunal de Alzada, y continúa su trámite a la par del juicio. Ahora, cuando una apelación procede en el efecto devolutivo, ¿verdad?, podrá admitirse en ambos efectos en estos casos. La ejecución del auto o interlocutoria apelada derive en una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación al apelante, o el apelante lo solicita al interponer el recurso señalando los motivos por los que considere el daño irreparable o de difícil reparación. Si el juez decide admitir la apelación en estos casos, en ambos efectos, deberá señalar el monto de la garantía que exhibirá el apelante para que surte efecto la suspensión, y esta garantía se utilizará para resarcir los daños y perjuicios que conlleva suspender el juicio si la apelación no es procedente o no es exitosa. Ahora, la apelación de tramitación junta con la definitiva, también llamada apelación de tramitación preventiva, son todas aquellas que no hayamos enunciado anteriormente. Es decir, por exclusión, todas las apelaciones, en teoría, son originalmente preventivas o de tramitación conjunta con la definitiva. Y solamente en aquellos casos que la ley expresamente marca que proceden en ambos efectos o de tramitación inmediata con el efecto devolutivo, son aquellas que no son preventivas. Entonces, todas aquellas que no enunciamos son y se tramitan de manera preventiva. Ahora, vamos a hablar de la apelación adhesiva. La apelación adhesiva es un recurso que tiene la parte que prevaleció el juicio de adherirse a la sentencia que interpone su contrario. Es decir, en un juicio se termina y hay una parte que prevalece y otra que no. La parte que no, normalmente apela a la sentencia porque considera que le causa agravios y entonces intenta revocarla o modificarla. La parte que prevaleció el juicio tiene la oportunidad de adherirse a la apelación y presentar ella misma este recurso de apelación adhesiva con el propósito de fortalecer la resolución impugnada, ¿verdad? Dentro de los 3 días de interpuesta la apelación por su contrario, el victorioso en el juicio de primera instancia o en la resolución de la que se trate, se adhiere y le señala al Tribunal de Alzada argumentos tendientes a defender la integridad y la procedencia de la resolución que se impugna. ¿Ok?
se dice que la adhesión al recurso sigue la suerte de este. Es decir, por ejemplo, si la apelación resulta improcedente, la apelación adhesiva también resultará improcedente. Vamos a hablar de los plazos para interponer apelaciones de acuerdo con nuestro Código Procesal de la Ciudad de México. Tenemos 12 días de plazo para la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva, 8 días para las apelaciones que se promuevan contra sentencias interlocutorias de tramitación inmediata. Es decir, todos aquellos que son de tramitación inmediata tenemos 8 días. Y 3 días de apelaciones, tratándose de apelaciones preventivas, que se promuevan contra interlocutorias o autos que sean de tramitación conjunta con la definitiva. 12 días para apelar la sentencia definitiva, 8 días para apelar autos o resoluciones en donde procede la apelación de tramitación inmediata, 3 días para apelar autos en los que la apelación que procede es de tramitación conjunta con la definitiva. Ahora, brevemente vamos a ver el trámite. Las apelaciones de tramitación inmediata, ya sea en ambos efectos, en el efecto devolutivo, deben de interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada, expresando en ese escrito los agravios. Tratándose de apelaciones de tramitación preventiva, deberán interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución, pero solamente se manifiesta la inconformidad al interponerlo, ya que la expresión de agravios deberá realizarse en escrito por separado dentro del plazo de 12 días que se contempla para interponer el recurso de apelación contra sentencia definitiva. Es decir, la expresión de agravios no se hace, no se tiene que hacer dentro de los 3 días que marca la ley para presentar la apelación. Ahora, interpuesta una apelación, el juez la admitirá si fuere procedente, siempre que el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos cuando así se requiera, y el juzgador debe de expresar en el auto de admisión de la apelación si la admite en ambos efectos o solamente en el efecto devolutivo. Y ordenará el juez que se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias correspondientes. Entonces aquí acabo de introducir un concepto que se llama testimonio de apelación. ¿Qué es el testimonio de apelación? Son aquellas constancias que obran dentro del expediente del juicio que se les va a sacar copias, se van a certificar y se van a mandar en un cuaderno hacia la sala superior, la sala que va a conocer del recurso de apelación, para que la sala tenga enfrente de el magistrado ponente todas las actuaciones relevantes para ese recurso de apelación. Entonces, el testimonio es aquello que se manda al tribunal de alzada para que lo revise, examine y con base en esas actuaciones dicte su sentencia de apelación. Al tener por impuesto el recurso de apelación, el juez debe dar vista a la parte apelada para que en el término de 3 días conteste los agravios si se tratara de auto o sentencia interlocutoria, o 6 días si se trata de sentencia definitiva. Transcurridos los plazos señalados, ¿verdad?, se hayan contestado o no los agravios, se remitirán los escritos originales del apelante y, en su caso de la parte apelada, el testimonio de apelación al tribunal de alzada. Ahora, el tribunal de alzada, con el primer testimonio que se envíe por el juez para trámite de algún recurso, formará 2 cuadernos. Uno que será el expediente de constancias y otro que se denominará toca del recurso. ¿Qué quiere decir toca del recurso? Así como en la primera instancia tenemos el expediente, y los expedientes tienen un número y tienen el juzgado ante el cual se tramita, es decir, todos los juzgados tienen un número progresivo que va del 1 al número que sea por cada año. Entonces vamos a decir que el juzgado primero de lo civil, cuando recibe su primer asunto en el año, a ese expediente se le llamará el expediente diagonal 2020. Y así sucesivamente. Entonces, en primera instancia se llaman expedientes. El expediente que se forma para el trámite de la apelación no se llama expediente, se llama
toca. ¿Por qué? Esa es la tradición, así ha sido desde siempre en este código. Se le llama toca al expediente en el que se tramita una apelación ante el Tribunal de Alzada. Ahora, el toca está integrado por lo siguiente: los escritos de agravios y su contestación si la hubo, las providencias y actuaciones ordenadas y practicadas por la alzada, es decir, los autos que emite el Tribunal de Alzada o el Tribunal Superior, y todo lo que viene siendo el testimonio de apelación, es decir, la resolución impugnada, ¿verdad?, más las constancias que el juez de primera instancia envió al Tribunal de Alzada. Finalmente, el último elemento del toca pues será la sentencia o resolución que se dicte en la apelación, de la que se agregará una copia autorizada al cuaderno de constancias, acuérdense que hay 2 cuadernos, y se remitirá otra copia igual al juez para su conocimiento y en su caso cumplimiento. El Tribunal de Apelación, al recibir las constancias, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y calificará nuevamente si se confirma o no el grado en el que se admitió por el juez. Es decir, el juez admite y le otorga grado, ya sea en ambos efectos o en un efecto, a la admisión de la apelación. Pero no queda ahí, el Tribunal de Alzada revisa si estuvo admitida correctamente y si estuvo calificada correctamente para ser admitida en ambos efectos o en un solo efecto. De encontrar la admisión ajustada a derecho, así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar sentencia. De no ser así, entonces el Tribunal de Alzada puede desechar la apelación o puede confirmar la admisión, pero recalificar y admitirla ya sea en ambos efectos o en un solo efecto, contra lo que haya dicho el juez de primera instancia. Ahora, ¿qué debe de contener una sentencia de tribunal de apelación? ¿Verdad? Debe de cumplir con los mismos requisitos de fondo y forma que la sentencia de primera instancia que ya estudiamos. Cabe recordar que el Tribunal de Alzada no puede resolver más allá ni fuera de lo pedido por las partes. Es un recurso de estricto derecho. No se puede sustituir ni ayudar a las partes. Solo se puede resolver lo expresado en los agravios y lo planteado en la litis de la apelación. De tal manera que la sentencia de segunda instancia se dictará considerando exclusivamente los agravios formulados expresamente por la parte apelante, sin poder suplirlos, modificarlos o ampliarlos. La sentencia de segunda instancia podrá decidir en uno de los sentidos siguientes, como habíamos visto. Confirmación. El Tribunal de Alzada puede confirmar totalmente la resolución de primera instancia. Modificación. El Tribunal de Alzada puede modificar parcialmente la resolución de primera instancia. O revocación. El Tribunal de Alzada puede revocar totalmente la resolución de primera instancia cuando considere que los agravios esgrimidos por el apelante son fundados y que los mismos implican que la resolución recurrida debe quedar totalmente sin efectos. Como están en plenitud de jurisdicción la sala o Tribunal de Alzada, al modificar o revocar la resolución apelada, esta no debe de ordenar al juez de primera instancia en el sentido que debe de dictar una nueva resolución. Antes, al contrario, la sala dicta la nueva resolución y la nueva sentencia, tal y como vincula a las partes, será dictada por el Tribunal de Alzada. Con esto, queridos alumnos, terminamos nuestro breve recorrido por lo que es el recurso de apelación. No tenemos más tiempo en el curso. Como les decía, esto ni siquiera es parte del temario. Yo se los doy como un extra para redondear más nuestra preparación en lo que concierne al juicio ordinario, porque hay algo que sí deben ustedes de saber. La mayoría, si no es que prácticamente todos o todas las sentencias de primera instancia son apeladas por la parte que perdió. Como ya vimos también en Costas, la apelación sí conlleva un riesgo en el juicio ordinario. En el juicio ordinario, no de manera automática, la parte que pierde es condenada en costas. Pero si en el juicio ordinario la parte que pierde apela y pierde
la segunda instancia y la sentencia de primera instancia es confirmada por el Tribunal de Alzada en una resolución, como vimos, conforme de toda conformidad, entonces la parte que perdió el juicio de primera instancia y que apeló esa sentencia y perdió, es condenada en costas tanto en la primera como en la segunda instancia. Entonces sí existe un riesgo al apelar una sentencia, pero en la práctica lo que vemos los litigantes es que prácticamente todas las sentencias, gran mayoría de las sentencias, son apeladas por la parte que perdió. Muchas gracias por su atención.